Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Biasana TV. El día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen a colar mi kefir, pero mientras lo hago quiero aprovechar para responder todas las preguntas que me han estado dejando en los comentarios desde que empecé a compartir esta experiencia. Algunas son dudas muy comunes y otras son experiencias personales, así que este video es para ti que estás empezando, que ya llevas un tiempo o que simplemente quieres entender mejor a tus búlgaros. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es el kefir? El kefir es una bebida fermentada que se prepara con leche y unos nódulos vivos llamados búlgaros. Estos están formados por una comunidad de bacterias y levaduras que transforman la leche en una bebida probiótica, parecida al yogur, pero con más variedad de microorganismos. Es una bebida viva que cambia con el tiempo y el cuidado que le demos. Ayuda a la digestión, a fortalecer la flora intestinal y puede ser un gran aliado para el sistema inmunológico. ¿Por qué mi kefir no tiene esa babita que se ve en tus videos? La textura tipo hilitos que aparece cuando hay más actividad de levaduras, fermentaciones largas o temperaturas altas. Si tu kefir no tiene esta textura, no te preocupes, cada cultivo es distinto. Lo importante es que huela bien, ácido pero agradable y que los búlgaros estén firmes y claros. No tener esa textura no significa que esté malo. Tengo búlgaros pequeños y otros grandes. ¿Esto es normal? Sí, es normal. El tamaño de los búlgaros varía según su edad, la leche que usemos, el clima y cómo los manipulemos. Los búlgaros grandes probablemente lleven más tiempo creciendo, mientras que los pequeños están creciendo y desarrollándose aún. Ambos son útiles y fermentan bien. Lo importante es que estén sanos, con un color blanco o beige claro, firmes y sin mal olor. ¿Cuántas cucharadas de búlgaros se necesita para medio litro de leche? Lo ideal es usar entre 1 o 2 cucharadas soperas, pero esto dependerá del clima. Lo importante es observar cómo se fermenta y ajustar según el clima. Si se fermenta muy rápido, debemos reducir la cantidad de búlgaros o aumentar la cantidad de leche. ¿Se pueden guardar los búlgaros en la nevera? ¿Y cómo funciona la fermentación en ciudades de clima cálido? Sí se pueden guardar los búlgaros en la nevera si necesitas que descansen. No se congelan, solo se refrigeran con leche para que fermenten más lento. Esto es útil si te vas de viaje o tienes muchos. Solo ponlos en un frasco con leche entera, tápalo sin cerrar herméticamente, que puede ser con una telita, y guárdalo en el refrigerador. Cambia la leche cada 5 a 7 días si los dejas más tiempo. En climas cálidos la fermentación es más rápida, puede tardar entre 8 o 12 horas. Si se deja más tiempo, el kefir se separa en suero y cuajada o se vuelve más ácido. Lo ideal es revisar cada 6 u 8 horas al principio y ajustar según el sabor y la textura que tú prefieras. Mi kefir se hizo como leche cortada. ¿Esto es normal? ¿Lo puedo consumir? Sí, es normal. La separación en suero y cuajada ocurre cuando el kefir fermenta por muchas horas o en ambientes cálidos. No significa que esté malo. Puedes mezclarlo suavemente, colarlo y usarlo como siempre. Si prefieres una textura más suave, prueba fermentándolo por menos tiempo o con más leche. ¿Qué tipo de leche usar para el kefir? Lo ideal es siempre usar leche entera de vaca, que no tenga ni azúcares, ni aditivos, ni saborizantes añadidos. En el mercado podemos encontrar muchas marcas. Lo importante es que sea leche entera de vaca. Evita también las leches deslactosadas. Se puede usar agua del grifo para lavar los búlgaros. En lo personal no recomiendo lavar los búlgaros con agua del grifo, ya que el cloro y otros químicos presentes en el agua pueden dañar las bacterias y levaduras del cultivo.
Si quieres enjuagarlos, puedes hacerlos con la leche entera. Y solo enjuágalos ocasionalmente, no como parte de una rutina diaria. ¿Qué pasa si dejo el kefir muchas horas? ¿Se puede usar igual? Sí, se puede usar. Si se pasa en suero y cuajada o se vuelve muy ácido, puedes mezclarlo suavemente, colarlo y usarlo como siempre. También puedes usarlo en batidos, mascarillas o recetas. Lo importante es que no dejes pasarlo más de 24 horas sin revisar, especialmente en climas cálidos. ¿Qué tipo de colador se usa? Lo ideal es usar colador y utensilios de plástico o silicona. Evita el metal, ya que puede alterar el equilibrio de los microorganismos. Un colador de plástico como el que estoy usando ahora es perfecto para cuidar de tus búlgaros. Gracias por acompañarme. Si esta información te ayudó, te invito a que te suscribas al canal, a darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que lo necesite. Así seguimos creciendo juntos en este camino de bienestar y fermentación consciente. Y si quieres más contenido como este, te invito para que nos sigas en nuestras redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber en los comentarios. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.